hoy quiero compartirles uno de los temas más controversiales que hay ahorita entre los hermanos que profesan distintas denominaciones llamadas cristianas y que queremos también que sirva de formación para aquellas personas que son católicos y que desean pues de una u otra manera fortificar y fortalecerse en su formación cristiana, y también para las personas que no conozcan nuestra religión sepan en qué se fundamenta nuestra doctrina. El contenido del video de hoy lo estoy fundamentando en el libro Temas Candentes de la Iglesia Católica de Luis Emilio Rosas Velázquez en coautoría con Roquel Iván Cárdenas Domínguez. Aquí se los presento por si alguien, no me están pagando la publicidad, así que se los presento por si alguno le interesa. Es la verdad bastante corto, resumido, y explica muy bien y con bases bíblicas, no creencias de que por allí no, bases bíblicas de nuestra doctrina. El purgatorio es una enseñanza revelada por Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Para poder estar en la presencia de Dios, se requiere una limpieza espiritual absoluta y radical. Los siguientes textos bíblicos nos permiten formarnos una idea. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién se sostendrá en pie cuando aparezca? Porque es como fuego de fundidor, como lejía de lavanderos. Se pondrá a fundir y a purificar la plata. Purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como oro y plata. Así podrán ofrecer al Señor una oblación en justicia. El autor sagrado describe la purificación como una limpieza. Lo compara con aquella que se aplica al oro y a la plata para que reluzcan. Entonces, dice el texto, solo entonces, después de haber pasado por esta purificación, podrán ofrecer al Señor un sacrificio aceptable por Él. La palabra purgatorio viene del latín y significa limpieza o purificación. Algunas personas creen que el purgatorio es una segunda oportunidad que tenemos los seres humanos una vez muertos. Esto no es así. Los hermanos separados y las personas que no son católicas, y algunos católicos también mal formados, piensan que es alguna teoría de conspiración que se han inventado los sacerdotes para meterle miedo al pueblo y tenerlos allí sangrándolos a punta de dinero. Esto es falso, esto lo he escuchado de boca de hermanos separados, y que toca enseñarle a aquellas personas que no lo saben. Esto no es así, pues cuando la persona muere ocurre el juicio particular inmediato y se recibe la recompensa por lo bueno o el castigo por lo malo, quedando sellado su destino eterno, es decir, el cielo o el infierno. Y San Pablo lo dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Como lo explica el Catecismo, aquellos que van al cielo pero imperfectamente purificados pasan por el purgatorio antes de entrar a su destino final. ¿Por qué es una purificación imperfecta? Vamos a ver, el pecado tiene dos componentes, la culpa y la pena. Cuando nos confesamos ante el sacerdote, es Cristo, por medio del sacerdote, quien nos perdona la culpa. La pena depende de nuestro nivel de auténtico arrepentimiento. Si este no es perfecto, es decir, si nuestro arrepentimiento no es del todo perfecto, ¿quién es perfecto? Si no es del todo perfecto, entonces se dice que estamos imperfectamente purificados. Igualmente, si cometemos pecados veniales no confesados, estos deben ser purificados. Es decir, yo me confesé, si cometí algún pecado mortal lo he confesado, los pecados veniales también lo he confesado. Sin embargo, mañana me muero, de repente no cometí un pecado mortal, yo qué sé, adulterio, asesinato, robo, mentira. Sin embargo, puede ser que contesté mal a alguien, puede ser que tuve un pensamiento de juicio, de murmuración contra un hermano, y es allí donde nosotros aplicamos lo que es los pecados veniales. Es importante recalcar que solamente los pecados veniales son aquellos que pueden ser purificados en el purgatorio y no los pecados mortales. Dejarnos claro en la Sagrada Escritura que nada manchado o imperfectamente purificado puede entrar al cielo. Vámonos a el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, que dice que nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira. Ninguno de ustedes, ni yo, ni algún hermano que
haya hecho su confesión de fe y haya dicho que es salvo, aleluya, gloria al Señor, ninguno ha cometido alguna pequeña mentira, alguna pequeña cosa, o sea, nadie, ninguna persona puede decir que está libre de pecado del todo. También en Hebreos capítulo 12, versículos 14, dice, procuren la paz con todos y la santidad, es decir, que procuremos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vamos a ver. Algunos de inmediato, preguntan que en dónde se encuentra la palabra purgatorio en la Biblia. ¿Dónde se encuentra la palabra purgatorio en la Biblia? Por lo general, son cristianos, no católicos, es decir, hermanos que profesan otra religión, otra creencia. Bien, la palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia, como tampoco se encuentra Biblia en la Biblia. Esta palabra no se encuentra en ella, así como tampoco se encuentran las palabras Trinidad y Encarnación, doctrinas que sin embargo se enseñan en la Biblia y en las cuales sí creen estas mismas personas. Es decir, aquellas personas que dicen que no creen en el purgatorio porque no está en la Biblia, la palabra Trinidad y la palabra Encarnación pues tampoco se encuentran en la Biblia, ¿verdad? Y sin embargo sí creen en esto, porque saben que, por ejemplo, la Trinidad, la palabra como tal no está, pero sí están sus componentes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, pero más curioso aún es que la palabra Biblia tampoco se encuentra en la Biblia, ni la palabra rapto, que ellos tan comúnmente predican que el rapto, que nos van a raptar de repente. Por lo tanto, aunque la palabra misma, es decir, la palabra purgatorio, no se encuentre en la Biblia, sí encontramos el contenido de la doctrina correspondiente en variadas y diversas referencias. Nos vamos a ir al capítulo 5 de Mateo, versículos del 25 al 26. Ponte enseguida con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En este pasaje Jesús está describiendo el reino de los cielos. Es importante enfocar las cosas. En este pasaje Jesús está describiendo el reino de los cielos, de modo que las figuras, el ejemplo que nos está poniendo de que si vas de camino ante el juez con tu adversario, mejor es que te pongas de acuerdo con él, no vaya a ser que pierdas en el juicio y te entreguen al carcelero y vayas a parar a la cárcel. Jesús emplea estos ejemplos para referirse, para llegar a la finalidad, ¿no? Jesús habla de un adversario y de una cárcel, lugar de castigo en el otro. Esto representa el lugar de castigo en el otro mundo, ¿verdad? De la cual no se saldrá hasta que se haya pagado la deuda. Es importante, de la cual no se saldrá hasta que hayas pagado la deuda. No es que no haya un infierno, no es que vamos a pagar las cosas ahí en el purgatorio y luego nos vamos todos al cielo. No es así. En esta parábola, Dios es el juez. Alguien puede decir que no ve en este texto la relación con el purgatorio. Alguien puede decir que no ve ninguna relación con el purgatorio. Sin embargo, basta con leer el contexto para ver con claridad que Jesús está hablando justamente del cielo y de una cárcel en la que tenemos que pagar las deudas no saldadas en torno al cielo. Segundo, en la siguiente parábola Jesús nos describe cómo ha de ser el reino de los cielos en cuanto al Padre. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al empezar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios, valía mucho menos que lo que él debía. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que me debes. Acababa de perdonar su deuda gigantesca. Esto le decía a un colega suyo que le pagara lo poco que le debían entonces a él. Vamos a ver. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mateo capítulo 18 del 23 al 24.
El versículo 23 dice que el reino de los cielos es semejante. Es decir, Jesús está poniendo un ejemplo para que nosotros en nuestra pequeña cabecita podamos comprender cómo es el reino de los cielos, cómo es el otro lado. Nos pone el ejemplo con algo real, con algo cotidiano, que era muy común que pasara en ese tiempo, de que si tú debías y no podías pagar, te vendían como esclavo, vendían a tus hijos, a tu mujer, a tu propiedad, para que pagases la deuda. Nos pone el ejemplo, un ejemplo cotidiano, para que las personas pudiesen entender cómo era el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a lo que se está describiendo allí. Esto quiere decir que en el reino de los cielos, hay una cárcel en la que se paga todo lo que se debe, aunque no se condena a la muerte. En el versículo 34, el Señor no condena a muerte al siervo, pero sí lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía en la cárcel que se menciona en la parábola. Tercero, Jesús enseña que hay pecados que se pueden perdonar en la otra vida, a lo que nosotros en la doctrina católica llamamos pecados veniales. ¿Qué son los pecados veniales? Pues son aquellos que se cometen en materia leve. Los pecados mortales son aquellos que se cometen en asuntos graves y condenan al infierno. Vamos al capítulo 12 de Mateo, versículo 32. El que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en este mundo ni en el otro. Ni en este mundo ni en el otro. Esto quiere decir que existen pecados que pueden ser perdonados en el otro mundo, es decir, pecados veniales. Existen diferentes grados de pecado. Veamos el siguiente texto. Vamos a ver si es verdad lo que la doctrina católica dice, que sí existen distintos grados de pecados, a lo que nosotros llamamos pecados veniales y pecados mortales. Vamos a ver el siguiente texto de Mateo 5, 22. Pero yo les digo, todo el que se llene de ira contra su hermano, será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que lo maldiga será reo del fuego del infierno. Si una persona se llena de ira, puede ser que me llene de ira contra un hermano por el motivo que sea, es un pecado venial contra su hermano, será reo de juicio. Pero si lo insulta, sería un pecado venial un poco más grave, será reo ante el Sanedrín. Y el que lo maldiga se hace merecedor del infierno, que es lo que nosotros llamamos pecado mortal. San Juan lo expresa de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, que pida y le dará la vida. Esto para quienes cometen un pecado que no lleva a la muerte, pues hay un pecado que lleva a la muerte. De este no hablo al decir que se ruega. Entonces, según la doctrina católica, está fundamentada realmente en las Sagradas Escrituras. Ya hemos visto los distintos tipos de niveles y de grados, de pecados, y lo explica muy bien Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, lo acabamos de ver. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, que pida y le dará la vida. Es decir, pida, ruegue por ese hermano para que se convierta, para que pueda encontrar vida, ¿no? Él habla pues de una vida más allá. Esto para quienes cometen un pecado que nos lleva a la muerte. Pues hay un pecado que lleva a la muerte. Es decir, hay un grado de pecado que nos lleva a la condenación eterna al infierno. Y de este no hablo al decir que se ruegue. Es decir, no podemos rogar por aquellos que han sido condenados al infierno. Hay un pecado de muerte mortal, por el cual no se debe pedir. ¿Por qué? Porque la única forma de resolver esa situación es con el sacramento de la confesión ante el sacerdote. La situación de quien está en pecado de muerte es de condenación eterna si muere en ese instante sin arrepentimiento. De allí la urgencia de confesar los pecados, especialmente los pecados mortales, con urgencia notoria. En Segunda de Macabeos se encuentra la siguiente referencia. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados de su pecado. Vamos a ver si alguien, según la doctrina protestante, ya murió, y si murió porque había aceptado al Señor y es salvo, aleluya, gloria al Señor, y está en el cielo, ¿para qué voy a pedir por él para ser liberado, como dice la Escritura, de sus pecados? ¿Para qué voy a pedir si ya está en el cielo? Tiene que haber un lugar donde no es el cielo y tampoco es el infierno, porque si es el infierno, ¿para qué voy a pedir por él? Porque ya está condenado. Vamos a volver a leer Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó hacer ese sacrificio expiatorio
en favor de los muertos, para que quedaran liberados de su pecado. El sacrificio de Judas Macabeo no era para los que estuvieran en el infierno, pues no les valdría de nada, ni para los que estuvieran en el cielo, pues los que están allí no lo necesitan. Por tanto, estos sacrificios eran por los que estuvieran en el purgatorio. Igualmente, la Iglesia celebra misas y oraciones por las almas del purgatorio. En la carta a los Filipenses, San Pablo escribe lo siguiente. Filipenses 2, versículo 10. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Analizando con cuidado el texto, se derivan los siguientes comentarios. Es claro que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Es decir, los que están en el cielo, los santos, adoran, se postran de rodillas adorando. Y los que estamos en la tierra también adoramos, ¿verdad? Pero no es así en el infierno. No es así en el infierno porque justamente por esa razón las almas condenadas se encuentran allí. Han renegado de Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, estos abismos a los que se refiere San Pablo no pueden ser el infierno, ni la tierra, ni el cielo. ¿Qué son entonces? ¿Qué son estos abismos a los cuales San Pablo se refiere? Pues el purgatorio, en donde las almas que allí residen sí doblan la rodilla ante Jesús. Sexto, en otro texto revelador, San Pablo nos describe lo que ocurre cuando la persona muere y se presenta ante Jesús para el juicio particular. Dice San Pablo que habrá quienes pasarán este juicio, es decir, el juicio particular, y obtendrán la recompensa porque realizaron obras agradables a Dios, simbolizadas por el oro, la plata y las piedras preciosas, y resistirán la prueba del fuego. Estos cristianos no pasarán por la purificación, irán directamente al cielo. Habrá otro grupo cuyas obras no fueron tan elevadas, simbolizadas por la madera, el heno y la paja, como las del primero, y quedarán abrazados, aunque se salvarán, pero a través de una purificación simbolizada con la expresión como quien escapa del fuego. Esto es exactamente lo que enseña la Iglesia sobre el purgatorio. ¿Alguno ha pasado la mano alguna vez sobre una candela quedando medio chamuscada la piel? ¿Cómo lo sintió? Veamos el siguiente texto. Dice 1 Corintios capítulo 3 del 10 al 15. Mira cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Esto es exactamente a lo que se refiere Jesús cuando habla del perdón de los pecados en el otro mundo. Mateo capítulo 12, versículo 32. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Octavo. San Pablo dice que una vez que nuestro Señor Jesucristo resucitó, fue a visitar a los espíritus cautivos. ¿Cuáles son estos espíritus? No podían ser los espíritus que están en el infierno, pues su condenación es eterna. No podían ser los espíritus que están en el cielo, porque allí no hay cautivos, porque allí no están cautivos. Son los espíritus que están en el purgatorio. He aquí el texto. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 19. Porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En él se fue a predicar también a los espíritus cautivos. Noveno. El siguiente texto nos dice con toda claridad que estos espíritus recibieron el anuncio del Evangelio para que puedan vivir según el juicio de Dios. 1 de Pedro 4:6. Pues para esto fue anunciado el Evangelio incluso a los muertos. Sin embargo, si las almas de estas personas ya estuvieran en el cielo, la predicación del Evangelio no les agregaría nada, pues ya están en la presencia de Dios. Solo las almas del purgatorio no viven aún en el Espíritu según el juicio de Dios, están siendo purificadas. Por lo tanto, a ellos sí les aplica ese anuncio del Evangelio para alcanzar la vida según el juicio de Dios. Décimo. Y veamos este texto. Vamos a 1 de Pedro 3, del 18 al 19. Porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En él se fue a predicar también a los espíritus cautivos.
Este ya lo habíamos comentado anteriormente. Vamos a ver. Jesús fue a predicar a los espíritus cautivos. ¿En dónde estarían los muertos? ¿En el infierno? No puede ser, porque allí la condenación es eterna y ya no hay conversión posible. 11. En la Biblia se observa que se hacen ayunos, sacrificios por los muertos. ¿Por qué se harían si no fuera porque se creía que ese sacrificio serviría a manera de intercesión por las almas de los difuntos? Veamos los siguientes textos. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes, caminaron toda la noche y quitaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos de la muralla de Bet-Seam. Los llevaron a Yabes y los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarindo de Yabes y ayunaron durante 7 días. Tomó David sus vestiduras y las rasgó, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Luego hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por toda la casa de Israel, pues habían caído a espada. Pero, ¿y qué decían los primeros cristianos del purgatorio? El creyente, por medio de la disciplina, se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que la anterior. Pasa por el mayor de los tormentos, tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudiera haber cometido después de su bautismo. Clemente de Alejandría, en el año 150 al 215, es decir, los primeros años del cristianismo. Vamos a ver otro texto. Y este es de Orígenes, en el año 185 a los 132. También lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, del 12 al 13. Si alguien parte de esta vida con faltas ligeras, es condenado al fuego que arrasa con todos los materiales combustibles y prepara el alma para el reino de los cielos, donde nada impuro puede entrar. Porque si sobre el fundamento de Cristo has edificado, no solamente con oro, plata y piedras preciosas, sino también con madera, pasto y paja. San Juan Crisóstomo, en el año 386, es decir, recientito el cristianismo, solamente 300 años después, dice lo siguiente: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Miren, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Es decir, nuestra oración, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios le dan alivio a las almas que están pasando por esa purificación en el purgatorio. También Santa Mónica, madre de San Agustín, en el siglo IV, dice lo siguiente: lo único que les pidió al morir fue esto: no se olviden de ofrecer oraciones por mi alma. Estamos hablando de los primeros años del cristianismo. Algunos cuestionan el purgatorio afirmando que contradice la salvación suficiente por Cristo. ¿Vale? Dice que lo contradice. Sin embargo, esto no es así, porque la pedagogía de Dios lo explica en el siguiente pasaje. Nos vamos a Hebreo capítulo 12 del 7 al 8. Sufren para corrección de ustedes, como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo no hay que su padre no corrige? Mas si quedan sin la corrección que a todos toca, señal que son bastardos y no hijos. Esta es la pedagogía de Dios. Ahora bien, a veces nos preguntan: ¿se puede purificar la persona en la tierra sin pasar por el purgatorio? ¿Se puede purificar una persona aquí mismo en la tierra sin tener que pasar por el purgatorio? Ok, claro que sí. Puede, si muere habiendo alcanzado la indulgencia plenaria concedida por un papa y según sus condiciones. Tiene ciertas condiciones, ciertos requisitos para poder alcanzar la indulgencia plenaria y poder decir que vas directo al cielo. También puede si la persona realizó a lo largo de su vida la voluntad de Dios sin importar la suya y le ofreció todos sus sufrimientos y dificultades, alcanzando de este modo la santidad, aunque sea incógnita. Esto lo dice San Pedro en este texto. Primera de Pedro, capítulo 1 del 4, capítulo 1 del 6 al 7, capítulo 1, versículo 9. Esto está resumido, ¿vale? Dios nos concedió una herencia que nos está reservada en los cielos. Por esto alégrense, aunque por un tiempo quizás sea necesario sufrir varias pruebas, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo y alcancen la meta de su fe, la salvación de las almas. Esto es un preámbulo, esto es un ejemplo que sí se puede uno purificar aquí en la tierra, pero sí que hay ciertos requisitos y ciertas condiciones.
Una objeción que nos ponen las personas que no profesan el catolicismo, o por lo menos los católicos que no están suficientemente formados, es la siguiente. El purgatorio fue un invento del siglo VI por el Papa Gregorio el Grande. La respuesta a esa objeción es la siguiente. Esta afirmación realmente, no encuentra sustento en los testimonios arriba descritos de personas de siglos anteriores a esta fecha mencionada. Como vimos en el ejemplo de Santa Mónica, por ejemplo, en las catacumbas se encuentran también escritos en las paredes los que durante los 3 primeros siglos del cristianismo, los cristianos perseguidos plasmaban allí oraciones por los muertos. Todo esto desde los mismos orígenes del cristianismo. Es decir, que la creencia en el purgatorio no es una cosa que se inventó siglos después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, sino que fue y es una creencia ya de que viene del judaísmo. Recuerden que el cristianismo sale del judaísmo, y ya los judíos en su religión, si lo vimos en los pasajes que vimos anteriormente en el Antiguo Testamento, en Miqueas por ejemplo, ya se hablaba de hacer oraciones y sacrificios por los muertos. Otra objeción es la siguiente. En el siguiente texto Jesús les concede el cielo al malhechor sin pasar por el purgatorio. Citan al capítulo 23 de Lucas, del 42 al 43. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió Jesús: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta para esa objeción es la siguiente. Ya se ha comentado que se puede ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Habiendo pagado las penas de sus pecados por medio del suplicio horrendo en la cruz y mostrando sincero arrepentimiento, este hombre alcanza de Jesús la remisión completa de sus pecados sin pasar por el purgatorio una vez muerto. Igual puede ocurrir con cada uno de nosotros si en medio de las tribulaciones y sufrimientos y penas y pruebas que nos puedan suceder, los ofrecemos a Dios por nuestros pecados y los pecados de la humanidad. Ahora, como conclusión, bien, el purgatorio es un estado en el que las almas se hacen perfectas antes de entrar a la presencia de Dios. Nadie está tan perfecto como para decir, bueno, ya yo he creído en Cristo, soy salvo, aleluya, gloria a Dios, y voy directo al cielo. Pues es como tener como que un poquito de soberbia, ¿no? De que soy tan perfecto porque decreté de que soy creyente en Dios y voy directo al cielo. Las almas en el purgatorio sufren y están alegres, sufren por la purificación que experimentan y están felices porque saben que verán a Dios. Nuestra oración les es muy provechosa, por lo tanto, ofrezcamos a Dios eucaristías y sufragios para que vayan rápido al cielo. Una vez allí, nos lo agradecerán abundantemente intercediendo por todos nosotros ante Dios.